ya no pagándole bien. Entonces ustedes van en la noche y les gusta ir a comer tacos con, no sé, con tequila, con lo que sea. Y entonces ustedes le empiezan a pagar mal en horas de la noche y le están metiendo mucha energía allí, le estamos metiendo muchos carbohidratos, le estamos metiendo una gran cantidad de alimentos que él ya en horas de la noche pues ya no lo entiende, ustedes ya no le están pagando adecuadamente bien y él lo que hace sencillamente es entrar en deficiencia. Bien, o sea, no hace ese proceso de diferenciación de la humedad, de decir, oiga, esto es humedad, siga derecho, sino él dice, no, sabe que ya estoy cansado, ya, dejemos entrar todo, todo, todo. Esos carbohidratos de ese hot dog que se comieron de esa hamburguesa, ya los deja entrar, ¿sí? Y ahí es que yo empiezo a tener, obviamente, las deficiencias, Django, las deficiencias. Por ejemplo, en el ovario poliquístico, ¿sí? Síndrome de ovario poliquístico, que uno empieza a ver de pronto unas alteraciones muy, muy frecuentes. Esto es lo que describen todos los estudios. Aumento de lípidos, obesidad, alteración lipídica. ¿Cómo lo vemos en medicina china? Entonces, entendiendo un poco, si yo tengo un aumento en consumo de todas las energías yin, principalmente carbohidratos y demás cosas, aumenta el tejido adiposo, causa insuficiencia yang del vaso, ¿sí? Porque lo termina lesionando, porque termina dándole una sobrecarga de trabajo energético. Por eso el aumento de consumo de energía yin al estómago no es tan bueno, ¿sí? A la tierra específicamente, porque lesiona mucho el yang del vaso, eso aumenta todas las energías yin, ya la tierra dice, yo no voy a hacer el proceso de transformación adecuadamente, entonces yo dejo entrar un montón de humedad, entra la humedad, hay flema manifiesta y esa flema manifiesta se empieza a manifestar, disculpen la redundancia, directamente hacia la zona ovárica, generando esos famosos quistes y generando obstrucciones, que son las causantes de tener acné, humedad, oligomenorrea que no le llega a la paciente porque, dice la tradición china, la flema se interpuso en ese camino, ¿sí? En la zona uterina, entonces no está permitiendo, ¿sí? Que la menstruación llegue en el momento que debe llegar, ¿de acuerdo? Incluso puede llevarlos a menorreas. ¿Sí? Entonces ahí está muy claro, pero es entendiendo un poco la parte fisiológica antes de entrar a la fisiopatología. Ese es el bucle y ese es el espacio, porque estudiamos muchas veces teoría básica y pasar de teoría básica a síndromes por Sanfu es algo que se nos pierde mucho. Y pienso que ahí está la clave de la enseñanza para que uno pueda entender la fisiopatología. Por eso es tan importante que ustedes entiendan muy bien la fisiología, después la fisiopatología, sin lugar a dudas. Entonces el concepto energético es un concepto que hoy en día debemos tener en cuenta porque va a ser una nueva revolución a nivel médico. Ya lo hablaban los chinos previamente, ya lo hablan incluso los cardiólogos hoy en día con este tipo de estudios, este estudio del corazón helicoidal, y nosotros vemos desde el ideograma, por ejemplo, del corazón cosas interesantes, ¿sí? Tiene que ver con tres trazados. Unos trazados laterales o más externos, que son trazados más yang, y un trazado interno que viene siendo mucho más yin. Y acapara mucho lo que dice acá el doctor Ballestén, que tiene que ver con esa energía al final y al cabo. El corazón viene siendo un corazón que viene siendo helicoidal, un generador de energía electromagnética, y lo podemos representar a través de lo que decían los chinos. Uno, materia en el centro, el corazón estructuralmente, que genera una energía porque viene siendo los trazados yang mucho más laterales. Esta es una energía ya totalmente electromagnética. Y era lo que él decía, ¿no? ¿Sí? Y lo dice en su estudio y los chinos ya lo vienen general 3. El 3, ¿qué es lo que viene haciendo acá? El 3 lo que genera, o el 3 para autores importantes viene siendo el chi. Y el chi lo que genera, entonces el número 1 indiferenciado, el número 2 el yin y el yang. Y el número 3 genera ese movimiento de uno sobre el otro. Y esa fuerza generadora de ese movimiento se describe como el chi del universo, que viene siendo el chi individual de alguna manera. Pero ese número 3 entenderlo muy bien como esa fuerza que genera el cambio yin-yang, ¿sí? Es indispensable para nosotros. Ese número 3 está muy representado a nivel del cuerpo y por ende nosotros cuando trabajamos teoría de canales, lo que hacemos es, clásicamente dicen, movilizamos el chi. Pero ¿para qué necesito movilizar el chi? Uno, para generar cambios en esos órganos que al final tienen aspectos yin yang. Entonces, si yo tengo un desequilibrio yin yang, yo a través de ese movimiento del chi que yo puedo generar a través de una aguja por la teoría clásica de la medicina tradicional china, yo lo que hago es generar un intercambio y generar una interrelación que yo tengo entre el yin y el yang. Entonces, yo lo que quiero es que nos olvidemos, yo lo que quiero es que nos olvidemos un poquito de los ciclos de generación a través del agua y desestructuremos un poco esto, porque fisiológicamente hay que entender que el agua viene siendo el número 1,
Sí, y como número uno tiene una gran capacidad de generar su yin y su yang al resto de órganos. Y eso fisiológicamente a veces ni siquiera nos lo explican, pero que sí es indispensable. Entonces debemos entrar a concretar esto y debemos entrar por encima de todo a entender. Si yo tengo deficiencias en el riñón, yo puedo tener unas deficiencias yin o yang en el resto de órganos. Y eso es algo importante que de pronto nunca nos tenemos que aprender es hacer un orden lógico en el diagnóstico. Primero, vamos a aprender lo que es normal para después aprender lo que es anormal, ¿sí? Vamos a tener que entrar a conceptualizar y aterrizar muchos conceptos que de pronto estamos teniendo en la nube, que no los podemos estar, que no los hemos estado aterrizando, pero que para nosotros son indispensables. Entonces, primero es entender la fisiología del cómo funcionan las cosas para al final que todo esto tenga coherencia le ponemos la fisiopatología y empezamos a tener, pues los síntomas para nosotros empiezan a tener. Si ustedes aprenden 6 tipos de pulsos, realmente ya tenemos ganado casi, yo pienso que casi más de un 85%. Porque realmente nunca nos enseñan, nos dan todo un texto y nos dicen hay que aprenderse 28 tipos de pulso y uno se los aprende para el examen. Que uno los entienda, nunca los entiende. Hay que tener conceptualmente un orden. Y si ustedes siguen el orden lógico, créanme, no se van a perder nunca. Aprendan 6 tipos. 6 tipos de pulso que no son difíciles de aprender. Pero si uno tiene el orden ya de entrada, el pulso lo que diferencia o lo que manifiesta son los 8 principios. Entonces, les voy a traer lo que aprendimos de 8 principios acá al pulso y les voy a demostrar de una manera muy sencilla que es así. Y que realmente aprendernos 28 tipos de pulso no tiene sentido. A mí me los hicieron aprender. ¿Funciona? No, para nada. Para el examen, para que no se le olvide a los 2 días. Volvamos O sea, a qué pena ejercicio, con ¿no? ustedes. Miren, Miren, tiene sentido. tenemos el mismo paciente, el mal de amores, que ahora que por consumir muchos chocolates, entonces, o sea, estaba en una depresión del pasado, entonces ahora empieza a comerse todo lo de la alacena, ¿sí? De la polola, de la novia, y empieza con dolores abdominales. Entonces sí es importante empezar a considerar cómo lo clasificamos según 8 principios. Pero entonces entendiendo, miren que es muy sencillo, pero uno tiene que tener un orden conceptual, no me arranquen así de manera desordenada, eso no tiene sentido. Arranquémoslo desde el principio. Primero clasifiquemos externo, interno, calor, frío, exceso, insuficiencia. Y ya por último dejemos ese último principio, que ya muchos de ustedes me han escuchado. Para mí realmente ese último principio no tiene mayor funcionalidad al final y al cabo, pero sí que es importante que podamos entrar a entender, porque los 8 principios son la manera como yo puedo clasificar mi patología sin ir a entrar a definir un síndrome por Sanfu, sino de manera global. Desde afuera yo estoy empezando a hacer la clasificación, por eso es importantísimo entenderlo. Y si ustedes no lo han entendido, son de las cosas más importantes que tiene la medicina tradicional china y que uno debería aprender muy bien, pero muy, muy bien, y es ver el aspecto conceptual de lo que es yin y lo que es yang en el cuerpo. Si yo entiendo que es un síndrome de exceso, yo entiendo que es un síndrome de insuficiencia, sin ir a copiar la diapositiva, porque eso no tiene sentido. Si yo entiendo qué es yin en el cuerpo, los líquidos orgánicos, la sangre, yo entiendo lo que es yang en el cuerpo, el chi, la manera como yo genero un metabolismo a través de ese chi, el funcionamiento orgánico, yo empiezo a interrelacionar qué es tener un exceso y qué es tener una insuficiencia. Pero partamos de esto. Yo pienso que son de los temas más básicos que a veces en muchos cursos pasan por encima y que no debería ser así. Nos deberían explicar muy bien. Y hoy el propósito que tengo es explicarles eso, ¿sí? De manera conceptual, cómo nosotros hacemos, que viene siendo la fase menstrual, está muy determinado en el periodo del sangrado. Lo importante es mantener el chi hepático libre para que produzca, o que más bien conduzca la sangre a buen término, o sea, que tenga adecuadamente la menstruación. Ese es nuestro propósito terapéutico. En la fase postmenstrual, la nutrición de todas las energías yin son importantes, específicamente la sangre, por eso tonificar órganos que me generen sangre es indispensable para compensar esa pérdida que tuvimos en la fase menstrual, y volvemos un día 14 donde tengo un gran cambio, esa gran energía yin a una energía yang, y depende mucho específicamente del chi hepático. El chi hepático es importantísima porque el hígado es el órgano que representa ese auge muy fuerte de la energía yang, y como lo representa es el órgano que permite a través de su chi generar ese cambio de polaridad de una fase muy yin, que son los primeros 14 días, a los siguientes 14 días. Entonces genera ese cambio, y como genera ese cambio tan fuerte y tan importante, entonces acá vamos a tener ciertas cosas
que nos van a favorecer, por ejemplo, el cambio de temperatura, el cambio incluso hasta emocional en las mujeres, ¿no? Porque es la parte ya del florecimiento, de salir hacia afuera, empezando desde una fase. La manera de tener síndromes de exceso no los tiene nunca por eso mismo, porque estamos hablando del aspecto más divino que tiene el ser humano. Si nosotros tuviéramos un exceso en el Shen, seríamos como Jesucristo superestrellas y haríamos milagros en esta tierra, pero eso no es ni tan así, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando trabajamos patologías del Shen, patologías del corazón, entendamos un poco eso y entendamos de fondo que el Shen no puede tener exceso, solamente está discurriendo en todos los procesos de insuficiencias. Por ende, los síntomas de insuficiencia del Shen, del autoconocimiento, del camino de regreso a la casa, hay que entrar a considerarlos. Acá vienen muchas patologías crónicas emocionales, porque recuerden que las 7 pasiones pueden llegar a afectar directamente el Shen, ¿no?